La estadística y la probabilidad me topé con ellos profesionalmente, en el sentido de que yo soy especialista en sistemas dinámicos. Entonces, los sistemas dinámicos lo que sirven es para modelar el movimiento. Entonces, ¿cómo se mueven las cosas? Empezó con Newton, él empezó a ver cómo se movía el Sol alrededor de la Tierra y entonces inventó el tema del cálculo diferencial y en particular una cosa que se llama las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, varios siglos después de Newton, Poincaré se dio cuenta que había un detallito que hacía que para modelar fenómenos complicados ya no estaba tan claro si podían los sistemas deterministas prescindir de la estadística. Eso dio origen a que entrara el punto de vista estadístico en investigación en sistemas dinámicos. El concepto unificador de los atractores es usando la estadística. Es como un tablero de ajedrez, en donde tenemos 100 lugares que marcamos de 0, 1, 2 hasta el 99. La ley, en realidad luego sería como la ecuación diferencial, pero en este caso, para hacerla muy sencillo, va a ser simplemente dividir entre 2. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el 86, cuando divides entre 2 te vas al 43. Y luego si divides entre 2 al 21, al 10, al 5, al 2, al 1, al 0. Y si agrupo todos, mira, así es como le veo el movimiento. O sea, esto me lo está dando una ley. Si agarro otra condición inicial, si en vez de empezar en el 86, ahora empiezo en el 93 y hago lo mismo, entonces aplico la ley, entonces lo que me viene quedando, entonces vuelve a ser una figura aquí, está viéndose cómo está el movimiento ejercitándose. Si agarro otro, el 81, me queda otro. Y en matemáticas lo importante es cuál es el patrón. Entonces tú tienes aquí unas cosas moviéndose y entonces el problema matemático es cuál es el patrón, encontrar el patrón que está llevando a cabo esta ley que está aquí. Entonces el patrón es que el 0 es un atractor del sistema dinámico determinista cuya ley es división entre 2. Si te cambia un poquito la ley, entonces la ley es, por ejemplo, ahora dividir entre 2 y sumar 10. Si empezamos en 86, te vas a ir a 53, 36, 28, 24, 22, 21, 20. Ahora te quedaste en 20. Y si hubieras empezado en 93, igual termino en 20. Y si hubiera empezado en 81, igual termina en 20. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el patrón de esta ley? Entonces el patrón es que 20 es un atractor. Estos son los sistemas que son los sencillos, porque hay un atractor. Ahora mira, aquí viene la nueva ley. Y esta no nomás tiene un chiste, sino es muy profunda su propiedad. Porque si tú aprendes a ver lo que les quiero mostrar aquí en este ejemplo, la afirmación de los sistemas dinámicos contemporáneos es que esto aparece mucho más de lo que te imaginas. Es más, está omnipresente en todo. Lo que se está aquí modelando es lo que se llama el caos. Entonces, en el caos, cuando tú ves el caos, tú te dices, ¿cuál es el patrón? Pues dices, ¿cómo va a haber un patrón si precisamente es el caos? Entonces, mágicamente, en lo que les voy a explicar es que sí hay un patrón detrás del caos. Y para poderlo ver, se ocupa la estadística. Vamos a agarrarnos a pi entre 10. Porque los otros eran periódicos. Entonces aquí, este es pi entre 10. Les preparamos un pequeño video para que vean este movimiento de pi entre 10. Ahora, la cuestión es cuál es el patrón. Ya de lo que vieron, si les digo, a ver, ¿qué viste? Así como en el otro era periódico, ¿aquí qué viste? Me voy a agarrar el primer pedazo de pi, los primeros 10 dígitos. Y entonces son 3, 1, 4, 1, 5, 9. Ahora, me fijo en estos. Son 10 y 0 no hay ninguno. Unos hay 2. 12 hay 1. 13 hay 2. Entonces aquí voy poniendo cuántas veces se repite cada dígito. Ahora del número pi voy a agarrar 100. Los 100 dígitos. De estos 100 veo cuántos ceros hay. ¿Cuántos unos? ¿Cuántos doces? ¿Cuántos treces? 1000 dígitos de pi entre 10. 93 ceros, 116
unos. Y si se fijan aquí, la distancia que se está haciendo, este es 0.06, 0.02, ahora le hago 10,000, 100,000, 10 millones, y si ven, ya casi se está haciendo, o sea, se está equidistribuyendo los dígitos en el número pi, están equidistribuidos en el tablero. Ese es así el corolario. La conclusión general es que cuando yo veo algo complicado, entonces hay una medida de probabilidad, que es donde entra, que lo que me está midiendo es cuál es el % del tiempo que me paso por ahí. Entonces se llama un teorema de Birkhoff, y lo que resuelve es que hay números cuya distribución es 10% cada dígito, y hay números cuya distribución no es 10%, por ejemplo los periódicos. Pero la pregunta es, ¿quiénes son más? Ejemplos que dicen una cosa y otros que dicen otra cosa. Y entonces aquí lo que se pregunta, bueno, ¿pero qué es lo general? Entonces aquí el teorema, que es el de Birkhoff, dice que el conjunto de puntos en el intervalo 0,1 que tienen equidistribución de dígitos son casi todos. Los otros son muchísimos, pero en cierto sentido son pocos. Entonces este es un teorema maravilloso, porque entremezcla los sistemas dinámicos con la probabilidad, y es el inicio de un gran matrimonio que hay entre las dos áreas. Originalmente este tema fue descubierto por un físico, Boltzmann, a finales del siglo XIX, que estaba intentando comprender el calor. Entonces, en cierto sentido, ¿qué es el calor? ¿Qué quieres decir cuando dice hace calor? Quiere decir que tu piel está recibiendo una cantidad de golpeteos de las moléculas, y entonces tú tomas en cuenta todos estos golpeteos, haces un promedio y sacas y dices hace calor. Eso es esto, ¿me entiendes? Es exactamente, o sea, en cierto sentido, la misma evolución nos ha proveído de sensores que ya hacen automáticamente esto. Cuando tú estás en una situación donde se suceden muchos fenómenos, en vez de tratar de explicarte qué es lo que motiva cada fenómeno, la respuesta conveniente es sacar el promedio de qué tan frecuente se está dando ese fenómeno. Y entonces esa es la manera de describir un fenómeno complicado. No es estar diciendo cómo evoluciona de un paso a otro, sino más bien es sacar un promedio. Por ejemplo, esto se aplica muy bien para fenómenos como del clima. O sea porque son fenómenos que uno puede decir que son aleatorios, pero entonces te está mismo esto diciendo que la solución de una ecuación diferencial me la vas a dar como una probabilidad. De hecho, yo caí en esto porque yo quería describir un fenómeno que era bastante delicado y no sabía cómo, y fue que me di cuenta que había este teorema, y dices, la respuesta es una medida de probabilidad. Entonces, en ese sentido, sobre todo es importante esta aplicación en que te enseña a ver. O sea, a veces no estamos acostumbrados a ver así con ojos de probabilidad. La probabilidad tiene un futuro pues muy importante, y la estadística, porque son temas que, como digo, que ayudan a comprender los fenómenos complicados, ¿no? Digo, por decir algo, la economía. Y lo que les estoy diciendo es que si el modelo matemático es suficientemente complicado, la estadística y la probabilidad es una herramienta fundamental, así como también son las ecuaciones diferenciales. Para describir un fenómeno complicado se necesita la probabilidad y la estadística, un grado sofisticado y en ese sentido, por supuesto que el país y el mundo necesita gente que esté preparada para podernos ayudar a predecir. O sea, el gran reto aquí de la humanidad es ¿a dónde vamos? ¿Me entiendes? O sea, se ocupa tener gente especializada en estos temas que están precisamente adaptados para resolver problemas complicados. Por decir otro ejemplo, también los de la medicina, o sea, problemas médicos, o sea, de describir qué es lo que está pasando, o sea, se necesita muchísima matemática, muchísima probabilidad, muchísima estadística. Entonces, por favor, a darle duro.